Pero un pueblo dividido, un pueblo dormido, oiga bien, es fácil que el diablo lo domine. Dice el verso 7, así que descendamos allá, dijo Dios, así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad, por eso la ciudad se llamó Babel, que significa confusión. ¿Sabe qué es lo único que rompe la unidad? La confusión. Amado hermano, aquí Dios mismo tuvo que bajar a confundirlo a ellos. Porque mire, en esto lo que hacían ellos estaba mal. Fue el primer intento del hombre de ser la primera nación, de ser una potencia mundial. Y la torre de Babel representaba la rebeldía contra Dios, la sublevación contra Dios. Pero en esto malo que ellos hacían, había unos principios buenos. Había un principio bueno. ¿Cuál era? El principio de unidad. Oiga, hermano, hasta para hacer lo malo hay que estar unidos. Dos ladrones se unen para robar. Dos políticos se unen para robar el dinero del municipio y de la nación. Dos partidos se unen para repartirse el pastel de la nación. Oiga bien, y la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces, más inteligentes que los hijos de la luz. Los mundanos se unen para destruir y la iglesia se divide para no conquistar. Los hijos del diablo se unen para poseer y los hijos de Dios se dividen para no poseer. O sea, los hijos del diablo y de las tinieblas son más inteligentes que los hijos de Dios. Y a veces decimos y recitamos el versículo: yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Ya lo repiten como una letanía, como una oración, pero en sí no viven con la mentalidad de Cristo. Y la mente de Cristo es de conquista, de amplitud, de poseer la tierra, de que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. ¿Sabe cuándo es que se rompe la unidad? Cuando permitimos que el diablo meta confusión. El Señor metió confusión. Oiga bien. Pero así como Dios metió confusión para dividir a este pueblo inicuo que se había levantado contra él en unidad para hacer lo malo, de la misma manera el diablo, oiga bien, cuando la iglesia quiere unirse, pero dejan puertas abiertas en la construcción de la unidad, entonces el diablo entra y mete confusión y esparce. ¿Qué hizo Dios cuando confundió a esta gente? Los esparció, cada cual por su lado, ¿verdad? Un grupo se fue para Arabia Saudí, otro grupo se fue para Egipto, otro grupo se fue cerca del río Jordán. ¿Qué hace la división? La confusión, ¿qué hace? Cuando el diablo mete confusión, cuando estamos construyendo la unidad y dejamos puertas abiertas en el edificio de la unidad, el diablo entra y mete confusión y pasa lo que pasó con ellos. Somos esparcidos, cada cual por su lado. La iglesia tal con su grupito aquí, la iglesia tal con su grupito allá, la iglesia tal con su grupito aquí, y todo el mundo está con su parcela repartida. Y el diablo sacándonos la lengua como un payaso. ¿Por qué? Porque nosotros se lo permitimos. Porque nosotros le permitimos eso al diablo. No puede permitirle al diablo en tu matrimonio que te divida con tu esposa o tu esposo. No puede permitirle al diablo que divida tu familia. No puede permitir que el diablo divida esta iglesia. Tú tienes que luchar por la unidad de tu iglesia. Diga a tu hermano, lucha por la unidad de tu iglesia. Dime. Amén. Mire, a manera de conclusión, para que la unidad se dé, el hombre debe estar dispuesto a ser paciente, ser amable,
saber perdonar, no ser, o sea, dejar de ser Él y que sea Cristo en Él, dejar de ser envidioso, Amén. no ser orgulloso, Amén. no ser grosero, no ser egoísta, Amén. sufrir, soportar los maltratos, Amén. esperar y creer en las personas, esperar y creer en las personas a pesar de que la traicionen. Hermano, eso es. Cristo creyó en Pedro aunque Pedro lo negó 3 veces. Cristo creyó en Tomás aunque Tomás nunca creyó en él hasta que Cristo resucitó y metió el dedito en el costado. Mire, Tomás vio los milagros que hizo Cristo, los ciegos que sanó, los muertos que resucitó, pero nunca creyó en Cristo, que era el Mesías. Creyó en Cristo el día que Jesús resucitó y apareció donde estaban los discípulos. Amado hermano, pero aún así Jesús creyó en Tomás. Aún así Jesús creyó en Pedro. Jesús sabía que Judas era un ladrón, pero Jesús creía que podía cambiar. Jesús sabía que Judas se robaba la ofrenda del ministerio de él, y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero nunca le dijo nada porque creía que podía cambiar. Es el principio de Dios para la vida. Aunque te traicionen, creer en la gente, de que Dios puede cambiar, de que Dios puede transformar, de que Dios puede levantar, de que Dios puede hacer cosas grandes con él o con ella. Amén. Amén. Dile a otro hermano, yo creo en ti, dile. Yo creo en ti. Mire, donde hay unidad hay amor. Donde hay amor hay unidad. Puesto en pie, por favor, hermano.